Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, muy buenos días. Estamos siguiendo la secuencia del mensaje que queríamos compartir con ustedes, previsión en mi familia. Y ahora, ya que hablamos de la previsión, ya que el domingo pasado dejamos bases de que hay gente que justifica las fallas, los problemas, cuando no tiene previsión, cuando no se prepara antes para evitar las situaciones que vengan. Hablábamos de David y recuerdan que usamos el versículo de 1 Crónicas 22:5, aunque lo usamos muy poco porque estábamos dando una introducción. En ese versículo, Salomón es el hijo que va a hacer cosas grandes para Dios. Pero David es el que está pensando en su hijo. Y dice, mi hijo es de tierna edad, mi hijo tiene, todavía es un patojo mocoso, todavía es un ishto, como decimos nosotros, pero él va a hacer cosas grandes. Y entonces yo lo voy a ayudar, lo voy a preparar para que cuando él llegue a grande y cuando llegue el momento, él cumpla para hacer las cosas grandes de Dios. Ahora voy con algunos puntitos. Previsión en mi familia, ¿qué es? ¿Qué significa, hermanos? Pues en primer lugar es moldear una vida valiosa. La primera parte del versículo 5 de 1 Crónicas 22 dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. ¿Qué le parece a usted? El hijo de David era joven, sin experiencia. No se le nota mayor cosa, pero es su hijo. Recuerde eso, hermano. David está viendo a su hijo con las limitaciones de un joven, pero es su hijo. Y si es su hijo tiene que ser grande. Su hijo tiene que hacer cosas grandes. Y su hijo tiene que hacer cosas grandes especialmente para honrar a su Dios. Y yo quiero que recordemos todos, nuestros hijos, según los expertos, cuando hablan del diamante, primero los diamantes aparecen no ya con el valor que tienen, simplemente aparecen en bruto, se les llama, ¿verdad? Y hay que principiar a lustrar, hay que principiar a pulir ese diamante hasta que después de tanto pulir surge una joya. Así es que tenemos que pensar en nuestros hijos, que nosotros al hablar de previsión en nuestra familia tenemos que moldear la vida de nuestros hijos. Porque la vida de nuestros hijos, aunque usted no mire cualidades súper especiales, es su hijo. Y usted tiene que moldear porque la vida de su hijo es valiosa. Y David me da un ejemplo precioso. David está diciendo, mi hijo es un diamante sin pulir. Pero para eso tiene padre, para eso tiene familia. Vamos a pulir esta joya que está en bruto, que no se ha pulido, pero cuando se pula va a ser una joya preciosa. Ojalá que nuestros jóvenes no se queden sin pulir, ¿verdad? Ojalá que nuestros jóvenes sean gente especial. Ahora, ¿de qué manera yo moldeo la vida de mi hijo? ¿De qué manera yo hago esa previsión de ver que mi hijo es valioso? ¿Y cómo voy a pulirlo? Primero, siendo ejemplo. Sea ejemplo, se lo pido en el nombre de Jesús. Oh, cuántos padres lamentablemente no son ejemplo. Están pegándole a la esposa, golpeando a la esposa defendiéndose, amenazándolo y los hijos viéndolo. Esa imagen ha quedado grabada en ellos. Se va a repetir en sus futuros hogares. Aquel padre que fuma, aquel padre que es borracho, que es adúltero, y simplemente así es él. Y ese padre que se atreve a golpear al hijo cuando lo mira fumando al hijo. Y todavía hay papás que le dicen, vos sos patojo, vos no puedes fumar. Ya cuando seas grande vos decidís. No, yo digo que no. Señor, si usted es un borracho, su hijo que sea borracho. Si usted es una persona que anda en malos pasos, su hijo debe andar en malos pasos. Porque usted es el ejemplo. Por eso es que es tan difícil hablar de que nosotros seamos ejemplo, porque nosotros tenemos que ser un molde adecuado para que nuestros hijos nos imiten. Primero, ser ejemplo. Segundo, motivando su vida. La vida de nuestros hijos es valiosa, lo he repetido varias veces. Entonces, no lo degrademos.
No ridiculicemos a nuestros hijos. No les digamos a nuestros hijos que no sirven para nada. Vos para nada sos bueno. Vos solo para gastar dinero sos bueno. Vos no cuidás ni siquiera la ropa. Y principiamos incluso hasta compararlos. Deberías de ser como tu hermano. Vos sos un haraganote. Y principia aquello. Usted tiene que motivar la vida de sus hijos, porque su hijo es valioso. Y si hay cosas que adolecen sus hijos, usted está para pulirlos y para sacar una joya, porque previsión en mi familia es moldear una vida valiosa. Y estoy diciendo que tenemos que ser ejemplo, tenemos que motivar su vida, pero también tenemos que enseñarles. Fíjese que si usted lee todo primero Crónicas 22, pero llega hasta el capítulo 28, en los versículos 9 y 10, es impresionante ver a David cómo toma a su hijo Salomón y le enseña cómo debe hacer las cosas para Dios. Enseñarle a nuestros hijos, ya no solamente con el ejemplo, sino con las palabras. Ojalá que nosotros usemos Biblia, que compartamos bastante la palabra con nuestros hijos. Pero también moldear una vida valiosa quiere decir corregirles. En Proverbios 13:24 se nos dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Cuántos de nosotros estamos aborreciendo a nuestros hijos? No, es que fíjese que yo quiero tanto a mi nena, a mi nene, que por eso no les pego. Pues no los quiera mucho, porque usted al no castigarlos, al no corregirles, está mostrando aborrecimiento, porque más tarde usted va a cosechar un fruto negativo. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Yo quiero que recordemos de qué manera usted puede moldear una vida valiosa. Ejemplo, motivando su vida, enseñándole y corrigiéndole. Pero recordemos siempre que nuestros hijos valen. Descubramos su potencial en el nombre de Jesús. Recordemos que nuestros hijos son pecadores también. Y si son pecadores, nosotros como padres tenemos que guiarles a que rediman su pecado. Y la forma de redimir el pecado, usted y yo lo sabemos, es entregar su vida a Jesucristo. Nuestros hijos no nacen salvos por nacer en un hogar cristiano, si esa dicha tienen. Porque qué lindo nacer en un hogar cristiano, pero aunque se nazca en hogar cristiano, hay que reconocer que somos pecadores y tenemos que pedirle a Jesús que entre a nuestro corazón. Hágalo con sus hijos. Nuestra gran responsabilidad entonces es moldear una vida valiosa. Estamos hablando del tema previsión en la familia. 1, moldear una vida valiosa. ¿Qué está haciendo usted con sus hijos? Yo quiero decirle una expresión. El descuido con nuestros hijos se paga caro. Perdemos una joya que podría honrar a Dios, que sería útil, beneficiosa a la familia y que dejará de hacer cosas grandes para Dios. Dios nos hace responsables. ¿Qué cuenta le entregaremos? Nosotros tenemos en nuestros hijos diamantes en bruto. Ojalá que usted y yo podamos pulirlos. Nuestra familia en su previsión. Previsión en la familia. 1, dijimos, moldear una vida valiosa. Pero 2, es mirar una obra maravillosa, una obra portentosa. La segunda parte del verso, después que dice, mi hijo es de tierna edad, es muchacho. Y dice, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. David está ahora declarando que su hijo va a hacer cosas grandes. David está viendo hacia adelante y está viendo una obra como las 7 maravillas del mundo antiguo. Él está viendo cosas grandísimas. Mi hijo no va a hacer mediocridades, mi hijo va a hacer cosas grandes. Hermano, amigo que me está escuchando, papás, ¿cómo vislumbran ustedes a sus hijos? Si ustedes pudieran poner en una pantalla dentro de 10, dentro de 15 años a sus hijos, ¿cómo los miran? Les voy a poner la primera forma que tienen que verlo. Como personas de éxito, en puestos claves, felices, realizados, grandes líderes cristianos, misioneros, siervos de Dios y con una familia feliz en Cristo. Esa es la primera toma, la primera escena. Así debemos ver a nuestros hijos. Pero lástima que hay otra escena. Usted principia a verlos
y a expresar: estos no sirven para nada. Qué desgracia con los hijos que a mí Dios me dio. Estos mis hijos no pasan de sope a gavilán. Qué triste esta escena, hermano, porque uno ya está declarando el negativismo, declarando lo malo. Y yo declaro en esta mañana: mis hijos son especiales, mis hijos harán grandes cosas, algo portentoso para Dios. Y David dice: Salomón edificará la casa para Dios, y la casa de mi Dios no será una casucha, no será una choza. La casa de mi Dios será algo suntuoso, algo de admiración para todo el mundo. Y si usted lee ese templo, ¿verdad?, cuando se construyó, en lugar de repellarlo adentro, lo que nosotros usamos como repello o cernido, fue forrada de oro la casa de Dios. Oh, hermanos, David miró hacia adelante una obra portentosa, algo grandioso. ¿Y quién lo hizo? Su hijo, porque él lo declaró. Piense en grande por sus hijos, claro, sin caer en el orgullo para ridiculizar a otras familias. Yo no tengo que comparar a mis hijos con los hijos de otros. Yo declaro prosperidad, bendición en mis hijos. Yo declaro que mis hijos van a hacer cosas grandes para Dios. Pero también compártale a sus hijos la visión. Declare positivamente en el poder de Dios que sus hijos son vencedores, que sus hijos son de éxito, que su hijo va a bendecir a la iglesia, que su hijo va a ser un gran líder de la iglesia, que su hijo va a ser un líder de los que tocan la alabanza en la iglesia, un gran predicador, un administrador bueno de la iglesia. Oh Señor, danos una buena perspectiva. Nuestros hijos en tu poder son exitosos. Previsión en mi familia. Dos cosas dije. Uno, moldear una vida valiosa. Tenemos que trabajar en nuestros hijos. Segundo, es mirar hacia adelante una obra portentosa. Declaramos que nuestros hijos son de éxito y que van a hacer cosas grandes para Dios. Pero ahora, en tercer lugar, hay que dar un respaldo trabajoso a nuestros hijos. ¿Qué digo respaldo trabajoso? Que usted y yo tenemos que esforzarnos en ayudarlos. Dice la tercera parte del versículo, cuando ya dijo mi hijo va a hacer cosas grandes. Ahora dice David: ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de morirse, hizo preparativos en gran abundancia. ¿Para qué? Para que su hijo estuviera preparado. Ay, hermanos, hay gente que dice: no, hombre, cada quien que mire cómo sale. Yo aquí tengo a los hijos, pero ellos tienen que sobrevivir, sobresalir. Yo no, yo voy a trabajar por mis hijos. Yo me voy a esforzar por mis hijos. Yo me voy a realizar en mis hijos. David tenía una joya en la mano, ya lo vimos. Había que moldearla. David miraba hacia adelante cosas grandes de su hijo. Y él ahora dice: voy a prepararlo y yo voy a ayudarle para que cuando llegue el momento lo haga. Hermanos, los sueños de David que él no pudo realizar, se realizaron en su hijo. Y muchos de nosotros así somos, hermanos. Tuvimos sueños antes, tuvimos pensamientos grandes y no se realizaron. Hoy vemos a nuestros hijos y cuando los vemos a ellos realizarse, estamos felices, agradecidos con Dios porque el Señor nos permitió, hermano, realizarnos a través de lo que nuestros hijos hagan. Fíjese usted lo que dice, estoy hablando de 1 Crónicas 22:5, lea el versículo 14. Mire lo que David dijo: he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y bronce, y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra. ¿Y qué le dice a su hijo? A lo cual tú añadirás más cosas. Ah, qué padre más precioso, ¿verdad? Dándole al hijo un montón de cosas, esforzándose este padre, sacrificándose para que cuando el hijo creciera, no solamente creciera como un diamante pulido, sino que creciera con la visión de que va a hacer cosas grandes y tuviera el elemento necesario para hacerlo. Eso es lo que yo quiero para mis hijos. Mis hijos son gente de éxito. Mis hijos van a hacer grandes cosas para Dios. Oremos, hermanos, pidiendo que Dios nos cambie nuestra mentalidad. Usted dice: yo no tengo dinero, si yo soy pobre, ¿qué quiere que le deje a mis hijos? Deles a Cristo, enséñeles buen ejemplo, guíelos a Jesús, declare bendición. Dios va a cambiar las situaciones, póngalos a estudiar. A su tiempo va a principiar la cosecha, porque usted está dependiendo del Dios de la Biblia, del Jesús que murió por nosotros, y usted en Cristo
igual que yo, somos más que vencedores. Oh, qué bendición depender del Señor, ¿verdad, hermano? Qué bendición saber que en Cristo nosotros tenemos bendiciones por todos lados, no solo materiales, espirituales, sino que nuestros hijos van a ser gente de éxito. Yo declaro eso. Ojalá que usted lo esté haciendo en este momento. Que Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.